Vamos a buscar la ley de la derivada para algunas funciones elementales, recordando la definición de función derivada que hemos visto. La derivada de una función f de x, es igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0 del cociente entre el incremento en la función y el incremento en x. Es decir, ese límite puede escribirse también como el límite cuando el incremento en x, es decir, delta x tiende a 0, de el incremento en f escrito ahora un poco más desarrollado como f en x más delta x menos f en x sobre delta x. Esa va a ser la definición de derivada que vamos a aplicar para encontrar la ley de la derivada de algunas funciones particulares. Recordemos también que donde dice delta x, en alguna bibliografía podremos encontrar que diga h, pero es lo mismo, estamos simbolizando con delta x o con h al incremento en el eje de las x. Vamos a empezar buscando la derivada de esta función f, que va del conjunto de los reales al conjunto de los reales, tal que f de x es igual a c, donde c es un número real. Es decir, esta es la expresión genérica de una función constante. Estamos queriendo averiguar cuál es la ley de la derivada de una función constante. Habrá que plantear f' de x igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de f en x más delta x menos f en x sobre delta x. Y reemplazar con la ley que en este caso le corresponde a la función. Veamos. Límite cuando delta x tiende a 0 del cociente donde en el numerador tendremos que ver a qué es igual la función f valorizada en x más delta x. Pero como la función f es constante, dentro de este paréntesis dice x y la función en x es c. Si cambiamos lo que diga dentro del paréntesis, es decir, si calculamos f en x más delta x, también va a seguir dando por resultado el valor c porque la función es constante. Entonces, f en x más delta x es igual a c. Hay que restarle el valor de f en x, que vemos claramente que es igual a c. El denominador seguirá siendo delta x. Ahora, antes de resolver el límite, vamos a ver qué sucede en ese cociente. En el numerador tenemos que hacer la resta c menos c. Claramente esa resta da por resultado 0. Y en el denominador, donde dice delta x, tenemos que ver que es un número distinto de 0, porque está cerca de 0 según lo que dice acá esta información. Delta x tiende a 0, es cercano a 0, pero no coincide con el valor 0. Eso quiere decir que en este cociente tenemos que hacer 0 dividido un número que no es 0. El resultado, claramente, de este cociente va a ser 0. Entonces tendremos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 del resultado de este cociente que vimos que es 0. Y esto no es otra cosa que el límite de una constante. Cuando delta x tiende a 0, el valor 0 se mantiene constante. Por lo tanto, hemos encontrado que para la función constante, la ley de su función f' de x, es decir, de su función derivada, es igual a 0. Busquemos ahora la derivada de esta nueva función. Es la función f que va del conjunto de los reales al conjunto de los reales, tal que f de x es igual a x. Recordemos que esa función es la que llamamos función identidad. Vamos a ver a qué es igual la derivada de esa función. Planteamos entonces f' de x igual a ese límite que tenemos en la ayuda a memoria por allá. Si queremos, podemos, ya que el anterior fue hecho cuando delta x tiende a 0, en este podríamos usar cuando h tiende a 0 y entonces donde diga delta x escribimos h, pero es exactamente el mismo cálculo el que hay que hacer. Planteamos f de x más h menos f de x
sobre h. No confundir, no vale poner h y delta x dentro de la misma expresión, ¿eh? Vamos a reemplazar. Límite cuando h tiende a 0 de, si la función está aplicada a x más h, el resultado va a dar x más h, porque el resultado va a ser idéntico al valor tomado en el dominio, x más h. A eso hay que restarle f de x. F de x es igual a x. Todo eso hay que dividirlo por h. Ahora vamos a trabajar ese cociente para ver cómo podemos escribirlo, si se puede, un poco más reducido. Claramente se ve que en el numerador x está sumada y restada. Por lo tanto, en el siguiente paso, las voy a cancelar, y en el siguiente paso tendré que escribir límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? En el numerador quedó h, y en el denominador ya estaba h. Ese cociente, que es de h sobre h, sabiendo que h no es exactamente 0, es decir, en el denominador, que es el peligro de todo cociente, no hay un 0, hay un número distinto de 0 y el mismo número distinto de 0 en el denominador. Lo que hacemos es simplificar y de esta conclusión llegamos a que estamos calculando el límite cuando h tiende a 0 del resultado de esta operación, que es 1. De nuevo tenemos que calcular el límite de una constante, de la constante 1 en este caso. Por lo tanto, esto da resultado 1 y concluimos que la derivada de la función identidad es igual a 1. Busquemos ahora cuál es la derivada de esta función f, que va de los reales en los reales, tal que f de x es igual a x elevado al cuadrado. Veamos. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0, es indistinto, delta x o h, ya lo dijimos, del cociente. F de x más delta x menos f de x sobre delta x. Por supuesto que si ya están acostumbrados y quieren saltear este paso y ya valorizar la función, pueden hacerlo. Pero como son las primeras derivadas que estamos resolviendo por definición, vamos a tratar de escribirlo siempre, así nos vamos acostumbrando a esta notación. Reemplacemos donde deba reemplazarse. Límite cuando delta x tiende a 0 de, el denominador sabemos que quedará siendo delta x, y en el numerador tenemos que hacer la función f aplicada a x más delta x. Veamos, si la función f está aplicada a x, el resultado es ese valor x elevado al cuadrado. Quiere decir entonces que si ahora la función f la vamos a aplicar a toda esta expresión, el resultado será toda esta expresión elevada al cuadrado. Es decir, x más delta x elevado al cuadrado. A eso hay que restarle f de x. F de x es igual a x cuadrado. En este cociente no tenemos a la vista la posibilidad de simplificar como pasó en los dos anteriores. Entonces veamos qué sucede cuando delta x tiende a 0. En el numerador, dentro del paréntesis, dice x más delta x. Si delta x tiende a 0, el paréntesis tiende a x. Y eso está elevado al cuadrado. Es decir, que toda esta primera parte, este primer término de la resta, tiende a x cuadrado. Si le restamos x cuadrado, todo el numerador va a tender a 0, porque es algo que tiende a x cuadrado menos x cuadrado. El denominador también tiende a 0. Delta x tiende a 0. Por lo tanto, estamos ante un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0. Y vamos a tener que trabajar algebraicamente para resolverlo cambiando la expresión de alguna manera. Para eso podemos empezar desarrollando el cuadrado del binomio que aparece en ese numerador. Entonces vamos a escribir límite cuando delta x tiende a 0
de el cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y a eso no hay que olvidarse de restarle x cuadrado. El denominador es delta x. Habiendo desarrollado el cuadrado del binomio, podemos ver que hay un término que se puede cancelar en el numerador. Es el término x cuadrado. Aparece sumando y restando. Entonces lo podemos cancelar. Si reescribimos esa expresión, nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente donde el numerador ahora es 2 por x por delta x más delta x elevado al cuadrado. Los otros dos términos desaparecieron. El denominador es delta x. Veamos si se desarmó la indeterminación. Cuando delta x tiende a 0, el denominador no hay duda que sigue tendiendo a 0. Veamos el numerador. Tiene dos términos. Y en los dos términos aparece multiplicando delta x. En este, multiplicando a 2x. Y en este, multiplicándose por sí mismo. Por lo tanto, en ambos términos aparece delta x, que es quien tiende a 0. Eso hará que el numerador también tienda a 0. Eso indica que todavía no se ha resuelto la indeterminación. Pero esto podría mejorar si vemos que en el numerador se puede sacar factor común delta x. Entonces nos quedará el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente, donde el denominador es delta x. Y en el numerador podemos sacar factor común delta x, que va a multiplicar a 2x más delta x. Ahora, como en el numerador el delta x está multiplicando, se puede simplificar con el delta x que aparece en el denominador. Entonces, quedó expresado el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x, porque el resto se simplificó. Veamos cuál es el resultado entonces, sabiendo que delta x tiende a 0. Es decir, en esta suma, este término tiende a 0. Esta suma tiende a 2x. Por lo tanto, el límite será 2x. Y hemos encontrado la ley de la derivada de la función f de x igual a x cuadrado, y esa ley es 2x. Busquemos ahora la derivada de la función f, que va de los reales en los reales, tal que f de x es igual a x al cubo. Planteamos f' de x igual al límite, podemos volver a usar h, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Lo mismo que hicimos para las funciones anteriores vamos a hacer en este caso. Vamos a valorizar la función en lo que nos piden para reemplazar. Límite cuando h tiende a 0 de la función f aplicada a x más h. Es similar a lo que pasó en el caso anterior, porque cuando está aplicada a x, en este caso hay que elevar esa x al cubo. Cuando lo apliquemos a x más h, habrá que elevar al cubo a la expresión x más h. Entonces tendremos que escribir x más h al cubo como el resultado de aplicar la función f a x más h. A eso hay que restarle f de x, que es igual a x al cubo. Y todo eso se divide por h. De nuevo, como pasó en el caso de la función anterior, tenemos la imposibilidad de simplificar rápidamente. Y también sucede lo que pasó en el límite planteado para la derivada de la función anterior. Cuando h tiende a 0, este cociente es indeterminado del tipo 0 sobre 0. Y eso nos va a pasar siempre que hagamos el planteo del cálculo de una derivada por definición. Entonces vamos a tener que trabajar algebraicamente. Veamos.
límite cuando h tiende a 0 del cociente que ahora tendrá en el numerador al cubo del binomio desarrollado. Tenemos el cubo del primero más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Terminé de desarrollar el cubo del binomio. No tengo que olvidarme de restar x al cubo. Todo eso está dividido por h. Ahora podemos ver que en el numerador aparece x cubo sumada y restada. Por lo tanto, se pueden cancelar. Eso hace que podamos volver a escribir esa expresión ahora con dos términos menos en el numerador. Entonces quedará el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado por h más 3 por x por h cuadrado más h cubo. Todo dividido por h. Estamos buscando el resultado de este límite y entonces tenemos la tentación de ver si ya se desarmó la indeterminación. Pero en el denominador vemos que sigue tendiendo a 0. En el numerador, que son 3 términos los que lo forman, en los 3 aparece h, que es quien tiende a 0, multiplicando. Por lo tanto, si en cada término h multiplica a otras expresiones, siempre va a ser la culpable de que cada uno de esos términos tienda a 0. Eso hace que este cociente siga siendo todavía indeterminado del tipo 0 sobre 0. Pero lo que podemos hacer es, en el numerador, extraer factor común h para poder después ver si se simplifica con el denominador. Podemos analizar directamente el paréntesis en esta expresión y escribir el resultado. Veamos, el primer término del paréntesis no depende de h. Por lo tanto, cuando h tienda a 0, este primer término no se va a ver alterado. En el segundo término aparece h multiplicando y sabemos que h tiende a 0. Por lo tanto, va a ser la culpable de que todo este término tienda a 0. Lo mismo sucede en el último término, que aparece h, que sabemos que tiende a 0 y está elevada al cuadrado. Por lo tanto, todo este término va a tender también a 0. Como resultado, entonces, de este límite, lo que nos va a quedar es 3x cuadrado, que era, en este caso, el único término que no estaba dependiendo de h. Eso quiere decir que hemos llegado a encontrar que la derivada de la función f de x igual a x al cubo es 3x cuadrado. Resumiendo, en la tabla mostramos las últimas 3 funciones con sus respectivas derivadas que calculamos recién. Son funciones de las llamadas potenciales, porque sus leyes se expresan como potencias de la variable x. La derivada de una función potencial cumple una regla general que a continuación vamos a enunciar, aunque no demostraremos aquí su validez. Si la función es f de x igual a x elevado a la n, donde n es un número perteneciente a los naturales, su derivada será f' de x igual a n por x a la n menos 1. Es decir, se baja el exponente n y se multiplica por x elevado a una potencia una unidad menor. En este video, entonces, obtuvimos la derivada de una función constante y también la derivada de una función potencial.